Bienvenidos a nuestro espacio Cuando las piedras hablan, donde charlamos de arquitectura. No se les olvide suscribirse, mandar sus comentarios y proponer algún tipo de temas. El día de hoy quiero que hablemos, que charlemos sobre las estructuras en el diseño arquitectónico. Las estructuras, hay que recordar, que son esa parte que sostiene y distribuye las cargas del edificio, ¿sí? Con lo cual crea un equilibrio estático que junto a la forma y al volumen en sí forman un conjunto de elementos que van a establecer dimensiones, masas, medidas, proporciones y cualidades que organizan de manera conceptual y dan el efecto material a los diferentes elementos que conforman la estructura de los edificios. Este tema es un tanto cuanto difícil para los estudiantes de arquitectura, porque ellos en su trabajo creativo tratan de abstraer formas y espacios, pero les es difícil abstraer elementos como las fuerzas, los momentos, los efectos que son totalmente simbólicos, ¿sí? Y no lo notan en sus elementos que están dibujando. Por esta razón, siempre el cálculo estructural es el meollo en las facultades de arquitectura. Pero es importante que traten de imaginar y visualizar el comportamiento de las estructuras. O sea, cómo funcionan las estructuras, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser de una viga, de una columna, de una trave, de una losa? ¿Sí? Y eso les va a permitir entender que una losa plana tiende a curvarse. ¿Por qué? Porque se flecha. O sea, todas las cargas van a concentrarse y entonces la cubierta plana tiende a flecharse, ¿sí? Lo que sucede también con las columnas, con los castillos, etc. Y de esta manera podemos entender que a través de estos efectos de las fuerzas, los edificios tienden a deformarse. Sería muy sencillo para los estudiantes de arquitectura, en el momento de estar diseñando, entender que sobre ese elemento van a actuar unas fuerzas externas. Van a actuar fuerzas verticales, que son las cargas propias del edificio, pero también van a actuar fuerzas externas horizontales, ¿sí? Que pueden ser el viento, puede ser el sismo, ¿sí? Porque en ese momento se mueve y el edificio se va a empezar a mover. Entonces nosotros debemos abstraer la forma, el volumen del edificio que estamos proyectando desde el momento de estar en planta, ¿sí? Como ya les dije en una ocasión, cuando nosotros trazamos una línea, ya debemos estar pensando que esa línea va a tener volumen, va a recibir impactos, va a recibir cargas. Entonces, eso es lo importante, la integralidad del proceso de diseño en el momento de estar proyectando. Es difícil para el arquitecto precisamente por eso, porque una cosa es la imagen o la imaginación creativa y otra es la abstracción de los efectos matemáticos y simbólicos, ¿sí? Pero sí sería muy importante que ustedes pusieran atención precisamente en eso. Primero, en entender cuál es la función de las estructuras, ¿sí? Entender que la estructura va a ser el esqueleto de su edificio. Y entender también que en ciertos casos todas las cargas van a caer
sobre los muros y en ese momento el muro se vuelve de carga. Y esos muros de carga van a requerir cimentación continua para distribuir las cargas que están recibiendo, distribuirlas en el suelo, en la tierra, en el terreno. Y entonces empezamos a ver cómo funcionan los elementos. Las esquinas tenemos que entenderlas porque ahí se va a mover, ahí van a tener un efecto de movimiento. Entonces, allí es donde reforzamos con elementos de concreto, porque el elemento de concreto va a sellar, ¿sí? Va a venir a través, va a formar una especie de huacal. Vienen las traves, descargan sobre el castillo o la columna, ¿sí? Y esa columna va a descargar sobre una zapata aislada. En el caso de ser muros de carga, pues entonces esa columna se vuelve un castillo, que lo único que hace es consolidar la esquina, ¿sí? Evitar que estos muros se lleguen a romper en un cierto tipo de absorción de esfuerzos externos. Entonces, el huacal que forman traves, castillos, contratraves, ¿sí? Son exactamente unos anillos que van a rigidizar el edificio, porque la estructura, precisamente su función es esa, la de evitar movimientos, ¿sí? Evitar deformaciones, o sea, mantener el equilibrio estático. De esta forma, podemos entender realmente cómo va a funcionar nuestro edificio. El consejo en este momento sería que debemos integrar a la fase de proyecto, de diseño, ¿sí? La concepción o la idea de la estructura para poder entender cómo va a funcionar. Y esto va a ser muy edificante, porque el concepto de estructura en el diseño va a dar la forma, ¿sí? Va a darles esa seguridad del espacio. Va a ser un equilibrio que generalmente se va a conformar a través de una serie de elementos que son ajenos, digamos, a los muros, que son los castillos, los cerramientos, las traves, y entender precisamente cómo se descargan, ¿sí? Toda esta cantidad de cargas que llegan sobre los edificios, vamos nosotros a entender cómo se descargan, ¿sí? Si llegan todas las cargas, imaginen ustedes un muro sobre un vano abierto de pared a pared. ¿Qué pasaría con el muro? Pues si el muro está arriba y abajo no hay nada, pues se va a caer. Entonces entendemos que esa carga del muro va a tener que ser sostenida por una trave, y esa trave va a tener que sostener toda la carga del muro, ¿sí? Pero ¿cómo la va a sostener? Pues la va a tener que distribuir a las esquinas, y en las esquinas tenemos que reforzar con columnas o castillos. ¿Para qué? Para que éstas a su vez descarguen todas esas fuerzas, esos esfuerzos, y los lleven a la cimentación. Entonces, eso es lo que hay que entender. La trave va a ser un elemento que va a estar horizontal, pero con una carga concentrada, como va a ser otra columna en ese momento, o cargas o pesos, va a tender a romperse. O sea, como pasó con la ballena ahí en el metro de la línea 12. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que falló la trave. O sea, la ballena es una trave y falló. ¿Por qué? Porque en este punto no tuvo la fuerza suficiente para resistir el peso del metro. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Por eso, cuando nos ponen una gráfica, ¿sí?, de estructuras, vemos que hay cargas concentradas, que puede ser un elemento aislado como una columna, o puede ser un elemento donde no hay nada, es un vano, donde va a haber una carga ahí, ¿sí?,
del propio elemento estructural y vemos que hay una carga distribuida, ¿sí? Y ese es un muro. Entonces, el muro y la carga aislada van a funcionar de manera diferente. Por lo tanto, el armado de nuestras traves va a tener que ser diferente. Por eso, cuando nosotros integramos dentro del proceso de diseño lo que es diseño, estructura y construcción, estamos viendo precisamente cómo va a actuar el volumen, la masa total de nuestro edificio, ¿sí? Esto, si nosotros nos esforzamos por entenderlo, no necesitamos calcular de principio las estructuras. Tenemos que entenderlas primero, cómo funcionan y cómo nos funciona mejor una cubierta. Hay cubiertas que nos funcionan mejor abovedadas. Hay cubiertas que nos funcionan bien inclinadas, a dos aguas, ¿sí? ¿Cómo funciona una cubierta a dos aguas? ¿Cómo funciona una cubierta inclinada? ¿Cómo funciona una bóveda? ¿Sí? Entonces, estos elementos estructurales hay que entenderlos antes de proponerlos como solución, ¿sí? ¿Cómo funciona una cubierta a dos aguas? Si ustedes ponen cubierta a dos aguas, ¿qué va a pasar? Va a existir el peligro de deslizamiento. Entonces va a haber un momento que va a actuar sobre el muro, ¿sí? Entonces este deslizamiento de las cubiertas podría provocar que se flambearan los muros. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para evitar ese desplazamiento? En la bóveda, tenemos la bóveda, ¿y qué sucede con la bóveda? Que la bóveda también tenemos la bóveda, ¿y qué hace? Tiende a abrirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gravedad plantea que este elemento abovedado tienda a ser horizontal o, todavía peor, a curvarse hacia abajo, ¿sí? Entonces, todos estos elementos hay que entender cómo funcionan. Primeramente, el arquitecto debe imaginar cómo funcionan este tipo de elementos. Una columna, ¿cómo funciona una columna? La columna va a recibir cargas, ¿sí? Pero si la columna no está perfectamente relacionada con la carga que va a recibir, se puede fallar. Y esta falla, al momento de moverse la columna, no va a tener la fuerza suficiente para resistir las cargas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Ya los griegos se dieron cuenta de eso, ¿y qué hicieron? Pues hicieron el énfasis, o sea, veían que las columnas fallaban en el centro, ¿por qué? Porque no aguantaban el peso, y entonces hicieron más ancho el centro, o sea, le hicieron un énfasis, que además de servir como una perspectiva óptica, ¿sí? Entonces, entendamos primero cómo funcionan las estructuras para poderlas diseñar. Y una vez que las entendamos y que sepamos cuál es el comportamiento de vigas, traves, columnas, castillos, contratraves, entrepisos, losas, etc., en ese momento vamos a poder diseñar una estructura. Y en última instancia, ya tenemos la obligación de calcularlas por seguridad, ¿sí? No es lo importante realmente cuando estamos proyectando, no es el cálculo de la estructura, ¿sí? Es el funcionamiento de la estructura. Porque una vez que lo entendamos, pues podemos diseñar todo tipo de estructuras. ¿Por qué en las escuelas de arquitectura todo lo que hacemos son cajitas de zapatos? Porque es lo único que sabemos hacer, ¿sí? ¿Cuándo se les ocurrió a ustedes utilizar una geodésica? ¿Cuándo un paraboleiro hiperbólico? ¿Sí? Porque no tenemos ni idea de cómo funciona, ¿sí? Unas son superficies regladas que tienen movimiento, ¿sí? Y las otras son estructuras estáticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan? Para poder nosotros llevar a cabo una revolución en las cubiertas, en las formas, o sea, la intención que tenía de origen
la corriente deconstructivista era precisamente esa: romper con la estructura clásica, ¿sí?, y crear otro tipo de estructuras que pudiesen funcionar de manera idéntica, ¿sí?, que absorbieran los esfuerzos, pero que no fueran columnas, que no fueran elementos estáticos y en ángulo recto. Entonces, todos estos elementos, esta manera de ir innovando lo que es la estructura, lo que es la arquitectura, pues va íntimamente ligado con entender estructuras. Por eso a los arquitectos nos cuesta mucho trabajo la clase de estructuras, porque esa clase es simbólica, ¿sí? No es de imágenes, es simbólica. Entonces necesitamos abstraer esa simbología matemática, ¿sí?, y volver la imagen para que nosotros, dentro de nuestro proceso creativo, ¿sí?, podamos integrar al diseño la estructura en sí misma. Y eso nos va a dar una gran seguridad, ¿sí?, cuando entendamos la función, ¿sí?, y el comportamiento de las estructuras, pues fácilmente podemos interpretarlas en nuestro proyecto arquitectónico. La idea es que entendamos que la estructura resulta el medio fundamental para concretar nuestra idea de proyecto, nuestro concepto arquitectónico. Pero a esa idea de cómo debe ser el edificio, pues hay que pensar la estructura, si no, se va a caer. Si no, muchas veces no sabemos cómo cubrir un espacio, cómo van a ser los muros, cómo van a ser las ventanas. Un gran avance que tuvo la arquitectura moderna fue el vano de pared a pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pudo a través del concreto poder absorber las cargas, ¿sí?, y distribuirlas en los extremos. Pero ¿cómo entendemos eso si no sabemos cómo funciona? ¿Cómo lo vamos a calcular si no sabemos cómo funciona? Y esto es importante principalmente para el arquitecto que recién inicia en el plano profesional, como para los estudiantes que quieren entender cómo es el funcionamiento de los proyectos. En las escuelas de arquitectura, nuestro gran error es pensar que hay que pensar en la estructura después de que termines tu proyecto arquitectónico. No, señores. No, la estructura ya viene inmersa en el primer boceto de proyecto. ¿Por qué? Porque ese boceto ya tiene muros, ya tiene cubiertas, ya tiene entrepisos, ¿sí?, ya tiene todos los elementos que van a funcionarle. Y entonces hay que darle ese equilibrio estático, hay que impedir que ese edificio se mueva, hay que empotrarlo al terreno, de tal manera que el terreno mismo absorba cualquier tipo de deformaciones de nuestro edificio. Entonces, hemos hablado en otras ocasiones de uno de los determinantes de diseño muy importantes que se llama el equilibrio. Pero en diseño nada más lo vemos como un equilibrio visual, ¿sí?, equilibrio de formas, pero visualmente. Y en este caso tenemos que entender en la estructura ese equilibrio, pero ese equilibrio de fuerzas, ¿sí? Recuerden ustedes que la premisa más importante del cálculo estructural es igual a suma de fuerzas igual con cero. O sea, las fuerzas que bajan son las que recibimos, ¿sí? O sea, lo que está cargando es lo que resiste nuestro edificio, ¿sí? Y a esta secuencia tiene que medir cero. ¿Por qué? Porque si son 50 kilos, pues hay que recibir 50 kilos. Es como cuando ustedes levantan una pesa. Si ustedes levantan una pesa de 100 kilos y la quieren elevar por encima de su cabeza, pues se les va a caer.
¿Por qué? Porque ustedes no aguantan 100 kilos. Entonces hay que irse esforzando y entender cómo funciona. Entonces la idea es esa precisamente. El problema con este tipo de estructuras y de este equilibrio estático no son los esfuerzos propios del edificio, las cargas propias, no. Son los esfuerzos exteriores o externos. ¿Sí? Les digo, el viento, el sismo, algún tipo de problema de asentamientos del suelo. Eso es lo que va a deformar nuestro edificio. Entonces hay que entender que si nuestro edificio sufre un asentamiento diferencial, va a tender a hacer esto. Y en ese momento, ¿qué pasa con la estructura? Pues se va a mover. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Que nuestro edificio no puede funcionar sin esqueleto. No puede funcionar sin un refuerzo que le permita tener un equilibrio. Y ese equilibrio debe ser estático porque no debe moverse. Si fuera un equilibrio dinámico, sería otra cosa. Lo ajustamos y que se mueva, ¿sí? Pero ya es un movimiento controlado. Muchas de las obras de Calatrava tienen exactamente ese equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque se mueven. Pero generalmente las obras del arquitecto son estáticas. O sea, no permitimos movimiento. ¿Por qué? Por seguridad del habitante y por seguridad del propio edificio. La intención del arquitecto al proyectar es evitar al máximo las fallas. ¿Sí? No podemos permitirnos que nuestro edificio tenga fallas, porque la estructura arquitectónica se basa en las siguientes reglas. ¿Sí? 1. ¿Cuál es su principal función? Sostener el peso proporcionado por los objetos y las cargas secundarias. ¿Sí? Recibir esas cargas y distribuirlas, transmitirlas. ¿Sí? Todas esas transmisión de las cargas las va a soportar el piso. Por eso es importante, como les comentaba en otra ocasión, dentro de nuestra investigación contextual, entender cuál es la resistencia de nuestro suelo. Porque esa resistencia de nuestro suelo nos va a dar, ¿sí?, las bases para crear estructuras, que pueden ser estructuras flexibles, estructuras ligeras, cuando el terreno es flexible, y de estructuras pesadas cuando nuestro terreno soporta lo que le pongan encima. Entonces, primeramente, la función de la estructura va a ser sostener las cargas, repartirlas y transmitirlas al piso. La segunda es que una estructura sea eficiente y debe soportar las cargas, debe salvar los claros que proyectamos. A veces tenemos el problema de entender esa dicotomía entre el claro y la resistencia de nuestra estructura, ¿sí?, para que no se caiga. Y debemos entender, si vamos a cubrir claros muy amplios, muy grandes, pues entender qué tipo de estructura nos conviene hacer. Porque si fuera una estructura de concreto, imaginen ustedes cubrir un claro de 60 metros, requerimos traves de por lo menos 6 metros. Imaginen la carga, el peso de una trave de 6 metros de peralte, ¿sí?, y 2 metros de base. Pues va a ser un demonial de estructura. Entonces, ¿qué nos conviene? Pues a lo mejor una bóveda, ¿sí?, o una secuencia de arcos. Entonces, eso es lo que les comento. Hay que entender cómo funcionan las estructuras para poder diseñar en los espacios que vamos a proyectar, para poder diseñar ese tipo de estructuras. Una vez que las hayamos entendido y diseñado, ahora sí, vamos a calcularlas. ¿Para qué? Para que sean seguras y no tengan ninguna falla. Y aparte de todo eso, es muy importante que
entendamos que optimizar los materiales, o sea, los recursos que utilizamos para la estructura, es importante para la obra, ¿sí? Nosotros hacemos un presupuesto y tenemos que cumplir con ese presupuesto a la hora de construir. Y entonces la estructura no se nos puede salir de costo. Además, debemos pensar en el mantenimiento. Y una vez que hayan ya diseñado su estructura, piensen en la acción del viento. Hay lugares donde el viento es bastante fuerte, ¿sí? Y tenemos vientos hasta de 100 kilómetros por hora. Pensemos no sé, en Mazatlán, en Baja California, en esos lugares donde el viento pega directamente sobre el edificio, va a tender a mover el edificio, ¿sí? O sea, a deformarlo. Y entonces este edificio pues, va a fallar. Entonces pensemos, ¿sí? Pensemos en estructuras contra viento, resistentes al sismo, resistentes a cualquier tipo de movimiento de terrenos, como la deformación, el asentamiento diferencial, los accidentes, las grietas. Todos esos factores van a afectar nuestro edificio. Bien, espero que esta plática, esta charla, les haya interesado y les haya puesto a pensar sobre cómo incluir, integrar dentro de nuestro propio diseño la idea de la estructura. Nos vemos en la próxima charla de arquitectura. No olviden suscribirse, enviar sus comentarios y principalmente proponer temas. Gracias.